Ahora, vámonos con el tema que nos repercute para el día de hoy. ¿Listo? El asma y el EPOC. Bueno, iniciemos hablando principalmente del asma. ¿Listo? El asma se conoce como una enfermedad que es más común hacia los niños. ¿Listo? O sea, una enfermedad infantil. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Aquí mismo también lo dice. Normalmente, bueno, primero, antes que nada, pues la idea es tener en cuenta que no es de manera transmitiva esta enfermedad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aún así sea una enfermedad respiratoria, no hay ningún método de contagio a sí mismo, respiratoria o por aerosoles, en la que se pueda presentar un contagio. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, no se pueden contagiar del asma. ¿Listo? Y es una enfermedad infantil. O nacen con ella o no nacen con ella. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del asma, hablamos principalmente de la inflamación, ¿sí? Hacia los, pues principalmente hacia los músculos y también vías respiratorias. Músculos, ¿por qué? Hay unos músculos, ¿sí?, que rodean las vías respiratorias, eh, que pues también ayudan hacia el traspaso del mismo oxígeno hacia los pulmones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si este camino se ve trancado? Porque así como les explicaba en videos anteriores, hay algo que se conoce como vasoconstricción, vasodilatación. Dilata que se abre, constricción que se cierra. ¿Listo? Digamos que algo como que vasoconstruyan, ¿sí? Obviamente no sería el término adecuado, pero se vasoconstruyan entre comillas las vías respiratorias. En este caso, el flujo de aire que estaría pasando hacia los pulmones sería mínimo. Esto principalmente. Ahora, si los músculos, que normalmente se conocen como músculos intercostales, los que rodean las costillas y los pulmones, no se pudiesen estirar de la manera en que se deberían de estirar, porque de por sí estos músculos son elásticos, ¿sí? Al momento de que estos pierdan su elasticidad, lo que va a pasar principalmente, ¿qué va a ser? Los pulmones no se van a poder expandir, por lo menos de la forma en la que debería ser óptimo, y el aire que entra a los pulmones pues no va a ser tampoco el óptimo ni el indicado. En este caso, por todas partes prácticamente se estaría presentando un problema para que se expandan los pulmones o las vías respiratorias. Eso por encimita. ¿Listo? Ahora, los signos y síntomas de lo que nos podría pasar en caso de tener asma. Según el ambiente, obviamente pueden ir variando, ¿sí? ¿Por qué? Hablemos de los primeros dos. Tos y secreciones. Cuando hablamos de la tos y las secreciones, es como si la persona presentara gripe prácticamente, ¿cierto? La gripa pues no se presenta si no se está en un ambiente a lo que yo tenga alguna alergia, eh, o a lo que haya de pronto partículas de polvo o partículas de alguna sustancia que de pronto me pudiesen provocar tos o las mismas secreciones. ¿Listo? Eso así como por encimita. Ahora las sibilancias. Las sibilancias se presentan cuando nosotros estamos revisando con el fonendoscopio, que pues en la clase antepasada, si no estoy mal, presenté lo que es un fonendoscopio. Cuando hacemos este examen hacia los pulmones y se pide que respire el paciente, pues se va a escuchar un ruido sibilante, ¿sí? Como si alguien estuviera silbando. Esto no es muy común que digamos al momento de estar pues respirando, ¿no? No es muy común que yo respire y se escuche un silbido en los pulmones. También se presenta. ¿Listo? Disnea. Lo que vimos ahorita, los grados de la disnea, puede presentarse en grado 1, 2, 3 o 4. ¿Listo? Cualquiera de todos ellos, pero que se presente un grado de disnea. ¿Listo? Angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor crónico prácticamente, que se presenta en el pecho, en el corazón directamente, por la falta de irrigación sanguínea. ¿Listo? Cuando no llega la suficiente sangre al corazón,
se va a producir un dolor crónico ahí donde está el corazón, no, en el pecho. Y eso se va a conocer como la angina de pecho. Hasta ahí, claros. La taquicardia, como lo estábamos viendo, taqui, elevación, cardia, ritmo cardíaco. Entonces, una alteración porque se eleva la frecuencia cardíaca. Eso se va a producir también. El aleteo nasal, listo, el aleteo nasal, si ustedes pueden darse cuenta, cuando ustedes respiran, de pronto cuando botan demasiado aire por la nariz, o de pronto ustedes autónomamente puedan inflar y pues desinflar las fosas nasales, esto se conoce como aleteo nasal. ¿Listo? Ustedes pueden hacerlo de forma autónoma si quisieran hacerlo, pero cuando es un signo y un síntoma se presenta sí o sí por la dificultad respiratoria de la persona cuando sufre asma. ¿Listo? El aleteo nasal. Y por último la taquipnea, lo que vimos ahorita. Taqui, elevación. Nea, pues la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Estarán preguntándose. Pues lógico, si yo me estoy ahogando porque no puedo respirar, voy a querer hiperventilarme para recibir más aire. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento prehospitalario? Pues principalmente identificar qué es lo que está pasando. Identificar cuál es la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. De pronto si tiene disnea, preguntándole al paciente, siente algún dolor cuando respira, alguna molestia. Verificando si de pronto tiene pausas en la respiración. ¿Sí? O sea, todos los datos de la bitácora que se le dan a la ambulancia cuando se llama, ¿no? Después de identificar qué es lo que tiene y que posiblemente tenga, ¿sí? Que si la persona dice tengo asma, listo, a la fija tiene asma, porque ya lo dijo. Después de esto se hace el transporte hacia un hospital, ¿no? Lo mismo de casi todas las clases, pues en qué posición se hace el transporte, en posición Fowler. Prácticamente no está acostado, pero tampoco está del todo sentado, está prácticamente como sentado diagonalmente para poder respirar mejor. ¿Listo? Que es que tiene platipnea, entonces solamente puede estar bien si está acostado. Sí, solamente puede respirar de una manera óptima si está acostado o sentado, pero de pie le va a molestar. No, es que tiene ortopnea, entonces no puede estar acostado. Listo, ahí no está acostado, no le va a presentar ninguna dificultad para respirar, sino que está casi que sentado. Listo, tampoco está de pie, está semisentado diagonalmente. Entonces no va a tener ningún problema para poder respirar de una manera óptima. Y el traslado al centro asistencial. Listo, si de pronto tiene algún inhalador, sería bueno que se pudiese administrar por las dosis que necesita la persona, porque este sirve como broncodilatador. ¿Listo? Esta sería la palabra óptima. ¿Listo? Broncodilatación. Dilatar, ¿qué significa? Que se expande. Entonces broncodilata las vías aéreas, o sea que se expanden, puede entrar el aire de una manera más óptima. ¿Listo? Ahora, pasamos con el tema de EPOC. ¿Listo? El EPOC, ¿qué es? El EPOC ya no cuenta como una enfermedad infantil, sino digámoslo así, es la evolución de del mismo asma. ¿Listo? ¿Qué significa EPOC? ¿Qué significa la sigla EPOC? ¿Listo? Apunten esto porque va para el quiz. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso significa EPOC en pocas palabras. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se produce en los pulmones de una forma obstructiva porque algo está obstruyendo las vías y no puede realizar pues la permeabilización de las vías aéreas de una forma correcta. Y crónica, pues porque se da de una manera pues continua, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin embargo, ahí también se puede ver en la diapositiva para para apuntarlo de una mejor manera. Yo espero que lo apunten. Ahora, cuando hablamos del EPOC, hacemos referencia a que, qué significa, o sea, qué está pasando en el cuerpo, ¿cierto? Para que una persona tenga una enfermedad que evolucione del asma hacia el EPOC. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los pulmones? ¿Qué es lo que uno está viendo que está sucediendo? Bueno, viendo no, sintiendo. O por lo menos presintiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en los pulmones algo que se llama alvéolos. ¿Listo? Estos alvéolos son los que nos ayudan a hacer el intercambio gaseoso. ¿Listo? Ustedes como bien saben, pues cuando nosotros respiramos, esto ayuda a oxigenar la sangre, porque por medio de los alvéolos pues se ayuda a oxigenar esta misma sangre, ¿no? Entonces ya saben que los alvéolos pues es algo fundamental, ¿no? Ahora, cuando tenemos EPOC, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá también lo dice. Esto, las vías respiratorias y los alvéolos se vuelven menos elásticos. ¿Listo? ¿Qué pasa si los alvéolos se volviesen menos elásticos? Al no poderse expandir un músculo o un tejido, no va a poder recibir o permeabilizarse adecuadamente, sea de sangre o sea de oxígeno. ¿Listo? Entonces pónganlo así como si fuera una esponja. Una esponja, si está vacía, va a poder recibir muchísima cantidad de agua, bastante. Pero si una esponja está muy llena, o de pronto una esponja está en un ambiente en el que no se puede expandir de la mejor manera, no va a poder recibir toda la cantidad de agua, ¿sí?, que necesita la esponja. Lo mismo pasa con el alvéolo. Si el alvéolo no se puede expandir de la manera óptima, no va a poder llenarse del oxígeno suficiente que necesita. ¿Listo? También dice, las paredes de las vías de la vía aérea. Esto recuerden que se conoce vía aérea. Esto aquí sí lo hago como corrección. Vías aéreas no existe porque nosotros solamente tenemos una tráquea. ¿Listo? Ustedes dirán, es que tenemos dos fosas nasales, es que tenemos dos pulmones. Sí, pero todo pasa por el mismo sistema. Una sola tráquea. ¿Listo? Una sola vía aérea. Que si respiran por la nariz, va a pasar por el mismo sitio hacia los pulmones. Si respiran por la boca, va a pasar por el mismo sitio hacia los pulmones. ¿Sí? No es como que respiran por la nariz, ese oxígeno va directamente hacia el cerebro. Respiran por la boca, ese oxígeno va solamente a los pulmones. No, todo pasa por el mismo sitio, aún así se obtenga de otro lado. Entonces ahí sí sería como corrección, vía aérea. Solamente existe una. ¿Listo? Cierro el paréntesis, continúo. Las paredes de la vía aérea se inflaman y por lo tanto se estrechan. ¿Listo? ¿Cuáles son las paredes de la vía aérea? Prácticamente donde se encuentra la tráquea. Esto, si no estoy mal, sería hacia la laringe, faringe. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si estas tienden a cerrarse? ¿Sí? Como a ser más complejo el intercambio de oxígeno. Pues lo que va a pasar es que obviamente va a disminuir la cantidad de oxígeno que pueda entrar al cuerpo. Eso es lo que pasa cuando algo se cierra. Sí, ejemplo, digamos que... ¿Cómo se llama esto? En los peajes, ¿sí? Existen más o menos 5 o 6 peajes por donde pueden pasar carros, ¿sí? Eso descongestiona el tráfico. Pero si solamente estuviera abierto un solo peaje para toda la cantidad de carros que entran y salen de algún lugar, eso formaría prácticamente un atasco, ¿sí? Formaría lo que se conoce pues como un embotellamiento. Entonces sería más difícil que pasen los carros de manera seguida o continua hacia el otro lugar. Lo mismo en la vía respiratoria. Pasaría de un lado al otro, sí, pero más lento, ¿sí?, en un tiempo más extenso porque se demoraría más. Y dice, la vía respiratoria producen mucosa más de lo normal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque tengan en cuenta que pues la mucosa nasal se produce como método de defensa, ¿sí? Que si entonces estamos en un ambiente muy frío o muy contaminado, nosotros vamos a producir mucosa para que las bacterias se queden atrapadas en la nariz y no pasen directamente hacia los pulmones, enfermándonos así. ¿Listo? La mucosa nos protege porque hace que los organismos, las bacterias, se queden pegadas en ese sitio y pues puedan ser expulsadas nuevamente en vez de que sigan de largo. Por eso se produce la mucosa. Entonces, igual que la fiebre, si ustedes tienen fiebre es porque el cuerpo se está calentando con el fin
¿cierto? Bueno, el cuerpo, pues directamente el hipotálamo está controlando la temperatura del cuerpo para que se caliente, ¿cierto? Y así pueda matar las bacterias que hay dentro del cuerpo. Ahora, la mucosa se produce para que los gérmenes no pasen hacia los pulmones y nos puedan enfermar. Entonces el sistema dice como, bueno, yo me siento mal o las vías se están cerrando, ¿sí? todo el sistema respiratorio está como en alerta. ¿Por qué? Porque estamos posiblemente ante algún riesgo, así no sea de esa manera. Entonces se va a producir mucosa, se van a cerrar las vías, como si ustedes tuvieran gripe prácticamente, porque el cuerpo asimila que está siendo atacado por algún virus. Por eso se producen todos estos síntomas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se puede producir el EPOC? Como les decía, acá dice, se puede producir por el mismo asma, ¿sí? Que evolucione. Se puede producir de pronto por el cigarrillo, ¿sí? Las personas que fuman directamente, o las personas que huelen el humo del cigarrillo por un tiempo muy prolongado pueden sufrir de EPOC. La contaminación del aire, si están en un sitio muy contaminado, pues también van a tener EPOC si están ante este ambiente por un tiempo muy prolongado. Y junto a esto, pues el humo de leña, ¿sí? Recuerden que hay personas que de pronto llegaron a cocinar en leña, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, de pronto en los campamentos han visto que se hace de esta manera, pero no es que solamente cociné una vez, ya me va a dar EPOC. No, es si están permanentemente cocinando o expuestos ante este tipo de humo o todo este tipo pues de complementos que les acabo de decir por mucho tiempo, pues pueden sufrir de EPOC, solamente en esos casos. Ahora, cuando hablamos del EPOC, hay diferentes tipos, que en este caso hay dos, ¿sí? De los cuales vamos a hablar. Ahora, hablamos principalmente sobre el enfisema y sobre la bronquitis crónica. ¿Listo? Primero, ¿qué es un enfisema? ¿Listo? El enfisema se conoce como un tipo de EPOC, ¿sí? Que afecta directamente hacia los alvéolos, lo que les estaba diciendo, la flexibilidad de los alvéolos y todo este tipo. Al ser afectados estos alvéolos, digamos que por el humo del cigarrillo o el humo de la leña, estos van a empezar como a perder la flexibilidad que tienen, entonces no van a recibir la misma cantidad de oxígeno que reciben a cuando están sanos, ¿cierto? Entonces, por esta misma razón que se dañan los alvéolos, es que el intercambio gaseoso se va a producir más lentamente. Eso es un enfisema. Cuando se dañan los alvéolos por alguna causa externa, ¿sí? O directamente el asma en algunas medidas, ¿sí? Se dañan los alvéolos y por esta razón pues no son tan flexibles como al principio. ¿Esto qué es lo que va a causar? Que ya los alvéolos pues no puedan recibir la misma cantidad de oxígeno y no puedan realizar de una manera pertinente pues el intercambio gaseoso con la sangre. Ahora, cuando pasamos a la bronquitis crónica, hacemos referencia a qué. Acá dice, el revestimiento de la vía aérea o la vía respiratoria se irrita e inflama. ¿Listo? Esto de manera constante, o sea, todo el tiempo. Lo que produce inflamación y mucosidad. O sea, hacemos referencia a que la vía respiratoria, ¿sí? La tráquea, los músculos que se encuentran en la tráquea y de ahí hacia abajo también, pues se van a inflamar. ¿Por qué? También por el daño externo, ¿sí? Un agente externo empezó a dañar los músculos y se van a empezar a inflamar, ¿sí? Si ustedes no lo sabían, pues de pronto cuando fuman por primera vez tienen un daño en los músculos, lo que les hace, lo que les produce un dolor en la garganta, lo que les produce una inflamación también en la garganta. No sé, esto ya me lo invento, pero en algunos casos podría haber la opción de las paperas, no sé, ya yendo a un caso muy extremo, pero normalmente al fumar por primera vez, pues se daña como tal todos los músculos que hay ahí hacia abajo, porque el humo pues toca y quema prácticamente todo. Entonces al dañarlo los inflama y los irrita. En este caso la bronquitis crónica es esto mismo, este mismo ciclo, pero repitiéndose una y otra vez. Esto sin fin. Entonces,
como decía, se inflama e irrita constantemente. Esto ya no es solamente si se expone al ambiente, sino que constantemente de tantas heridas que se produjeron, pues se va a dañar e inflamar casi que permanentemente los músculos de la vía respiratoria. ¿Listo? Y pues por ende, al ser atacado por algún agente externo que sea producir la inflamación, ¿cierto? Y la mucosidad como método de defensa ante esta causa externa. Signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La tos, igualmente, cuando se expone al ambiente, pues la tos. Sibilancias, los sonidos iguales en los pulmones, que son un sonido de silbido. Las crepitaciones, que son como sonidos burbujeantes, por decirlo de alguna manera, también en los pulmones. Listo, digamos que el pulmón esté lleno de agua, va a sonar como si estuviera burbujeando, ¿sí? Debido a la acumulación también de los mismos gases, de los mismos vapores y pues de las mismas sustancias, ¿sí? También ahí entra la mucosidad que se almacena dentro de los pulmones. ¿Cómo se hace para saber esto? Porque se escucha con el fonendoscopio igualmente. La angina de pecho, que es lo mismo, el dolor en el pecho crónico. ¿Por qué? Por falta de irrigación sanguínea. Tengan en cuenta que el humo no solamente daña los pulmones, sino que de ahí para atrás pues también el sistema circulatorio, entonces no va a circular bien la sangre, va a ser un dolor de pecho. Y la disnea, ¿sí? Normalmente grado 1, 2, 3 o 4. Entonces ahí se puede presentar también. Y pues esos serían los síntomas, signos y síntomas del EPOC. Ahora, ¿cuál es el tratamiento hospitalario? Prácticamente lo mismo, ¿sí? Identificar qué tipo de daño tiene, si de pronto tiene disnea, dolor para respirar, ya de pronto que no, es que tiene platipnea, no se puede estar de pie, no, es que tiene ortopnea, no se puede estar acostado, taquipnea, disnea, ¿sí? Lo que sea, identificarlo. Llamar también a la ambulancia, transporte al centro asistencial, posición Fowler, ¿para qué? Para que se evite un daño peor también en la respiración, que pueda respirar de una manera óptima. Y lo mismo, si el paciente tiene inhalador, pues inhale, ¿sí? Eso le va a ¿qué? A broncodilatar la vía aérea. Y con eso pues ya podría transportarse de una mejor manera y pues puede respirar, ¿no? Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Listo, muchísimas gracias por la atención, nos dice aquí nuestro compañerito. Y pues prácticamente sería todo por la clase del día de hoy. Si no estoy mal, esta la voy a subir en 2 partes debido a que tuve unas complicaciones pues para grabar el video como tal. Y pues ya la primera parte quedó grabada, esta será la segunda parte. Entonces supongo que o lo edito para que se una todo, o directamente subo una parte y subo la otra. Listo, pero entonces espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Pues cualquier cosita se pueden resolver las 2 preguntas e inquietudes directamente en el punto de capacitación de brigada, debido a que pues la idea es que se suba este video antes de la capacitación presencial. Y pues espero que haya sido agradable el espacio para ustedes. Disculpar, pues también es un tema bastante extenso que requiere pues su explicación y todo, entonces no sé si pueda demorarme nomás 10 minuticos, pero pues estoy intentando que sea cada vez menos tiempo. ¿Listo? Entonces, así como importante, muchísimas gracias por la atención prestada del día de hoy, y nos veremos en la próxima clase para la próxima semana, si todo se normaliza, y pues ya que haríamos clase por semana. Listo, entonces muchísimas gracias y que tengan un excelente día, sea día, tarde, noche o madrugada. Listo, y nos vemos en la próxima.